Bueno, y ahora sí nos metemos en este tema que tiene que ver con esta ya es ley que se ha sancionado en diputados y senadores, y que tiene que ver con esta iniciativa del gobierno provincial para de alguna manera controlar, dictar reglas de juego, según lo que se dice, tengamos reglas de juego claro, para que no se perjudique ni a un sector ni a otro. Y a partir de allí entonces se elaboró este proyecto de ley, que ahora ya es ley, por el cual se determina cómo van a ser de aquí en más todo lo que tenga que ver con las movilizaciones, las protestas en la calle, en el espacio público, tanto en lo que es las ciudades, en las calles de las ciudades, como también en lo que son las rutas provinciales. Recordemos que no hace mucho tiempo atrás, y ahí tiene origen esta idea, cuando hubo cortes importantes que se dieron sobre todo en el norte de nuestra provincia, allá en el departamento San Martín, donde no solamente cualquier persona que circulaba por ahí, sino fundamentalmente todo lo que es la actividad productiva y comercial del lugar, se quejaron porque no los dejaban pasar. Viejo tema, vieja discusión, ¿cómo hay que hacer? Porque mi derecho termina donde comienza el del otro, porque todos somos trabajadores, el discurso que se dice siempre, siempre. Yo lo comentaba antes de ayer, que me mandaron el mensaje acá, la producción del programa, y me pedían a mí, me dice, dígale a Salmoral que comente que la verdad que cuando en la ciudad, acá en Salta, pero nos imaginamos también en otros lugares, cuando se llevan adelante el tipo de protestas callejeras, que normalmente son los miércoles, y bueno, y acá mandaron el mensaje y una señora le dijo, por favor, dígale que comente lo que me pasó a mí hoy, pero le pasa a todos, que según esta señora tuvo que hacer un gran sacrificio para poder subirse a un taxi, un remis, para hacer una gestión. Bueno, y lo que ella calculaba que le podía salir el viaje de ida y vuelta para hacer el trámite, se le triplicó, porque decía la mujer, le decía nuestra producción, que tuvo que gastar un montón más en el viaje. ¿Por qué? Porque el taxi, el remis no podía pasar porque estaban cortadas las calles, entonces tenía que dar vuelta. ¿Por qué? Por las manifestaciones, por los cortes. La avenida San Martín y Pellegrini, o San Martín y Jujuy, permanentemente están cortados, y eso significa, bueno, un grave problema para todos, ¿no? Para los que van en taxi, para los que van en su auto particular y también para el transporte público. Bueno, entonces, a partir de eso, más lo que pasó en el norte, el gobierno provincial, el Ejecutivo, tuvo la idea de elaborar este proyecto, lo sometió a tratamiento legislativo, como tiene que ser, y finalmente, por más que desde el Senado haya sido una votación absolutamente ajustada, porque en el Senado el proyecto se impuso por un voto nada más, pero en la democracia es así, por un voto se gana, por un voto se pierde, de manera que es ley. Hoy me decían, comentando sobre este tema, me decían, ayer te escuchaba que hablabas con César Lazo del tema, y dice, es una ley que carece de legitimidad, me decían. Y yo digo, ¿una ley puede carecer de legitimidad? No, para mí no, es claro, para eso están los ámbitos legislativos. Yo voy al ámbito legislativo, que sea Consejo Deliberante, Cámara de Diputados Provincial, Nacional, lo que sea. Y si, como digo, ayer pasó en el Senado, ayer en el Senado, el proyecto, controvertido por cierto, ganó por un voto.
Por lo tanto, tiene toda, no solo la legalidad, sino para mí también la legitimidad que da justamente el sistema democrático, que dice por un voto se gana. Y a quien me decía eso hoy, yo les recordaba lo que pasó, y también se lo recuerdo ahora a ustedes, lo que pasó con la cinta famosa 125, ¿se acuerda? La ley, la 125, que quedó para la historia, que era una ley que pretendía, ¿no es cierto?, sacarle recursos, más recursos a la actividad productiva agropecuaria y todo lo demás. Allí, cuando se trate esa ley en el Senado de la Nación, allí se produce el quiebre, particularmente de lo que son los sectores del campo, le llamemos así, los sectores productivos, con el kirchnerismo, más precisamente con Cristina Fernández. División que llega hasta ahora. En ese debate, en el Senado, fue tan arduo el debate y las posiciones políticas, que se llegó a la instancia que se da muy pocas veces, porque hay muy pocos antecedentes, que el presidente del Senado, vicepresidente de la Nación, que en ese momento era el que ahora sigue siendo senador por Mendoza, tiene que definir en la votación. Que eso se da muy pocas veces, porque es muy raro que se dé en un ámbito legislativo de tanta importancia como el Senado, que el presidente natural y vicepresidente tenga que definir con su voto. Entonces llega el momento más importante, ¿se acuerdan ustedes? Todas las cámaras no enfocaban a Julio Cobo, que era el presidente del Senado. Y allí da su argumentación que queda para la historia, que dice: mi voto no es positivo. No dice mi voto es negativo, sino dice mi voto no es positivo. Y de esa manera, la 125 se cae, genera todo, ¿no es cierto? Ahí tiene inicio este famoso tema de la grieta, la grieta nace ahí. Pero nadie puede decir que el rechazo a esa 125 le quitaba legitimidad. No, porque esas son las reglas de juego. Porque así, repito, como se gana por un voto, se pierde por un voto. De manera tal que hoy eso es ley. Ahora, por supuesto, ahí están los sectores. Ahí están los sectores. Están en posiciones diferentes. Por un lado está el sector de las cámaras empresarias, comerciales, que ayer les leía, hicieron un comunicado diciendo que están absolutamente a favor de esto, porque ya no se podía permitir esto. La señora que mandó el mensaje a 7 p.m. diciendo que había pagado 3 veces más el taxi porque no podía circular por la ciudad para hacer un trámite, debe estar feliz. Y del otro lado están las organizaciones gremiales, que recuerdo a quienes siguen 7 p.m., que días pasados charlamos con el secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales, Pedro Cerrudo, el gremio más importante del ámbito municipal. ¿Y qué nos adelantó Pedro Cerrudo? Él calificó a esta ley como una ley más de un gobierno de la dictadura militar que de la democracia. Y nos adelantó que en la CGT de Salta ya iban a tener conversaciones para analizar la cuestión, porque, claro, ¿qué dirigente sindical puede estar a favor de esto? Si le está quitando la posibilidad de la movilización. No se la quita a la movilización. No es que le diga ustedes no pueden salir a movilizarse, sino que le dice, bueno, si se van a movilizar en la calle, bueno, digan cómo lo van a hacer.
No pueden cortar una ruta de manera indefinida, como ocurrió muchas veces. Pasó ahora con el conflicto docente en AUNOR, que nos contaba César Lazo que estaba cortado y había colas y colas, más de 3 kilómetros de cola de auto porque no podían pasar, hasta que al final dijeron, bueno, vamos a regular el paso. Bueno, eso es lo que la ley dice. No, eso no lo pueden hacer más. No pueden impedir la libre circulación. Vuelvo a lo que muchas veces se dijo, mi derecho a protestar termina, ¿no es cierto?, donde comienza el derecho del otro, porque si yo tengo que trabajar y no me dejan llegar a mi trabajo, me están perjudicando, y yo soy tan laburante como los tipos que cortan la calle. Entonces, es una ley, un tema muy, pero muy complejo, y repito, la CGT, las organizaciones sindicales están en contra. Ayer, apenas se conoció ya la decisión del Senado y se convierte este proyecto en ley, hubo una importante reunión que se llevó a cabo ayer mismo, anoche, acá en el Gran Bulli, en la Casa de Gobierno, una reunión entre el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, y de esa reunión participaron el secretario general del Sindicato de Camioneros de Salta, que a su vez es delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación, el conocido dirigente gremial Jorge Guaymas, y también participó de esa reunión con el gobernador, junto con Guaymas, el titular de la bancaria, el gremio de los empleados de los bancos, y también dirigente, secretario general de la CGT Salta, Carlos Rodas. Rodas y Guaymas, dos emblemáticos, importantísimos referentes del campo gremial, sindical, se reunieron anoche con el gobernador Gustavo Sáenz. ¿Para qué? Para analizar este tema. Obviamente, todos estaban detrás de saber qué había pasado en esa reunión, y cuando salió de la reunión se conocieron las declaraciones que hizo Jorge Guaymas, el secretario general de Camionero y del Ministerio de Trabajo. ¿Y qué fue lo que dijo Guaymas? El gobernador nos aseguró que la ley que trató esta semana la legislatura no la impulsó él, esto dice Guaymas, y que él está dispuesto a analizar con los sectores de los trabajadores cada aspecto de la normativa antes de promulgarla. ¿Se acuerda que nosotros desde acá, yo lo decía, seguramente el viernes ya va a estar promulgada la ley? Bueno, me equivoqué, tengo que reconocerlo, porque yo dije el viernes ya va a estar promulgada. No, me equivoqué. ¿Por qué? Porque de la reunión que tuvieron anoche la CGT, con Rodas y Guaymas de Camionero, con Gustavo Sáenz, entonces que dice Guaymas que el gobernador se comprometió a analizar con los sectores de los trabajadores cada aspecto de la ley aprobada antes de promulgarla. Es como que el gobernador le dijo, bueno, ya está la ley, pero antes de promulgarla, revisemos a ver cuáles son los puntos que ustedes están haciendo objeciones. A la vez también, y esto lo dice Guaymas, y eso es lo importante, porque no lo dice Sáenz, lo dice Guaymas, dice que Sáenz, el gobernador, les aseguró que se van a garantizar los derechos de los trabajadores a la huelga, la protesta y la libre expresión, porque ahí está también otro tema, el tema de la libre expresión. También dice Guaymas, en la reunión de anoche con el gobernador Sáenz por esta ley, dice que hubo acuerdo en que los derechos a la manifestación no deben imponerse sobre el derecho al trabajo y la libre circulación. Ese es el punto. Y a mí me parece que ahí está lo más importante de esta ley, porque esta ley lo que busca es eso,
fundamentalmente garantizar que no haya problema con el tema de la circulación. Bueno, dice Guaymás que se van a quedaron en que primero en garantizar el derecho a la huelga, la protesta y la libre expresión, pero también que los derechos de manifestación no deben imponerse sobre el derecho al trabajo y la circulación. Reconoce Jorge Guaymás que apenas se aprobó la ley, dice inmediatamente le pedimos al gobernador Sáenz una reunión y nos dijo, vengan ya, vengan acá al Gran Mur. Eso lo destaca tanto Guaymás como Rodas. Dice, cuando apenas lo aprobó el Senado, lo llamamos al gobernador a través de los medios que correspondan, y para pedirle una audiencia. ¿Y qué le dijo el gobernador? Vénganse ya. Y se reunió anoche con ellos. Y dice, nos anticipó que se va a sentar con el movimiento obrero y otras instituciones para analizar la ley y corregir todo lo que sea necesario en la reglamentación. Dice Guaymás, nosotros exigimos, como dirigente gremial, que no se cercene el derecho a la expresión, a la huelga, a la movilización, bajo ningún punto de vista como lo fija la Constitución, a lo que él dijo que tenemos el 100% de seguridad que nos da la garantía de que eso no va a pasar. Esto que ha manifestado el gobernador en algunos sectores hoy, hablaban de que por qué ha hecho eso, por qué tuvo esta actitud Gustavo Sáenz, el gobernador, con los gremios, de citarlo, llamarlo para que convence, si es una ley que se la debatió en el Parlamento, en la legislatura. Entonces dice, el gobernador no tendría que haberlo citado. Bueno, claro, quienes lo conocemos de toda la vida, Gustavo Sáenz, sabemos que toda la vida tuvo vocación de diálogo. Desde que lo conozco, Gustavo nunca fue de llevarse por delante todo, patearle la cabeza. No, bueno, vengan, hablemos, y es lo que he hecho toda la vida. Y entonces hizo ayer. Hoy eso algunos lo cuestionaron. Y dijeron, pero ¿por qué lo tiene que hacer? Bueno, porque habrá que ver, ¿no es cierto?, aspectos en la reglamentación de esta ley que habrá que buscarle la manera para que se garantice esto que, de alguna manera, esto que están pidiendo los sectores sindicales, pero también los otros sectores, los del otro lado. Finalmente, Guaymás, después de la reunión de anoche, nos ha dado una gran tranquilidad el gobernador y, por supuesto, hablamos también con él del derecho consagrado de la Constitución al libre tránsito, que es muy importante. Bueno, así que veremos cómo sigue la historia. Por lo pronto, reconozco, yo que le dije, el viernes está promulgada la ley, ¿se acuerda? El Senado la aprueba el jueves y el viernes ya sale la promulgación, me equivoqué. Me parece bien, ¿por qué? Porque anoche Gustavo Sáenz se reunió con los dirigentes sindicales, repito, Carlos Rodas, secretario general de la CGT, y Jorge Guaymás, con la referencia que tiene a nivel nacional del sindicato de camioneros. ¿Qué dijo? Bueno, nos juntemos, analicemos cómo la reglamentamos a la ley. Pero una ley que ya está, y no comparto, repito, y con esto termino, lo que algunos me decían hoy, carece de legitimidad. No carece de legitimidad, porque por un voto se gana o se pierde. Por eso traje a colación lo que pasó con la famosa resolución 125 allá en el año 2008, donde en el Senado de la Nación esta ley se rechaza porque el que tiene que votar obligadamente, porque estaban en un empate absoluto, era el vicepresidente de la Nación, presidente natural del Senado, que en ese momento era Julio Cobos, el senador mendocino, quien había sido el compañero de fórmula de Cristina. Y en ese instante todas las cámaras del país lo enfocaban a Cobos. ¿Se acuerdan, no?
todos estaban esperando a ver qué decía Cook, porque cuando es presidente del Senado y tiene que votar, él tiene que fundamentar el voto, no es como otro senador o legislador que levanta la mano y dice, bueno, voto a favor o en contra. Así dice el reglamento. Tenía que justificarlo, y él dijo, bueno, creo que es por esto, y termina diciendo su frase que quedará para la historia: mi voto no es positivo. Eso no le quitó legitimidad al rechazo a la resolución 125. Así que bueno, veremos cómo sigue el tema, porque si bien ya es ley, porque la aprobó diputados y senadores, pero no va a entrar en vigencia hasta que no la promulgue el Ejecutivo. Y eso es lo que Gustavo Sanz anoche en esta reunión con Rodas y con Guaymán le dijo, bueno, veamos, a ver cuáles son los puntos que ustedes consideran que hay que evaluar. ¿Para qué? Para que después la ley se reglamente para su aplicación efectiva. Así que este tema va a seguir, me imagino yo, por lo menos hasta la semana que viene, creo que un poco más.